Buenos días. Una vez más es un gusto poder tener este tiempo en el cual glorificamos a Dios, a este Dios que ha hecho maravillas y que nos ha sostenido a lo largo de una semana más de vida. Sean bienvenidos a este tiempo. Gracias por acompañarnos, porque podemos saber que aún en la distancia estamos unidos y podemos juntos también glorificar a Dios el día de hoy. Bienvenido seas a nombre de la Iglesia Emmanuel de Jiutepec, Morelos. Esperamos que este tiempo sea de bendición a tu vida, sea de regocijo y que en medio de las circunstancias que en general estamos viviendo, este pueda ser un tiempo de reposo, un tiempo de gozo, un tiempo que traiga paz, que inspire nuestras vidas en nuestro caminar. Hemos estado siguiendo en esta semana la lectura del libro del profeta Isaías. Y es un libro muy especial, como toda la palabra de Dios, desde luego. Pero un libro que tiene diferentes perspectivas que observar y que nos presenta también varias cosas respecto a nuestro Dios. El día de hoy estaremos meditando en la palabra que Dios nos revela a través del profeta Isaías, pero estaremos usando también algunas otras porciones de este libro para poder recordar, para poder aprender de ese Dios grande, omnipotente, que obra en nuestras vidas. Así que después de el saludo afectuoso a cada uno de los que nos acompañan en el día de hoy, iniciamos leyendo en el libro del profeta Isaías, como hemos dicho, en el capítulo número 42. Isaías 42. Si gustas buscar y seguir la lectura ahí en tu Biblia, adelante, podemos unirnos en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Versículos 10 al 12. Isaías 42, del 10 al 12, que dice: Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Adoremos a este Dios a través del canto, con nuestras voces, con la oración, todo lo que en esta hora hagámoslo con la intención de que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites llegar a este día, a este momento en el cual podemos unirnos desde diferentes puntos para poder adorarte. Queremos, oh Dios, elevar nuestras voces a ti en el reconocimiento de quién tú eres, en gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas.
Suplicamos que, de acuerdo a tus promesas, tus oídos estén atentos a la voz de tu pueblo. Que esté, Señor, guiando la meditación de nuestro corazón delante de ti, de tal forma que, guiados por tu Espíritu, todo lo que hagamos te glorifique. Imploramos también que en tu bondad, cada parte de este tiempo, de todo lo que vamos a hacer, lo uses también para hablar a nuestras vidas, para enseñarnos, para guiarnos, para animarnos, de tal manera que este tiempo resulte también inspirador para continuar cada día viviendo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos a nuestro Dios. Elevemos una vez más nuestras voces a Él. Y en el capítulo 6 de este libro de Isaías encontramos una visión que tuvo el profeta. Y en esa visión, unos serafines, y ellos alababan a Dios, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Quien ha leído y quien no, les invito a hacerlo con calma después, ahí este capítulo 6. Una escena en verdad conmovedora, inspiradora, reveladora también de quién es Dios. Ese Dios santo, ese Dios que en su bondad llega también al ser humano y se relaciona con los hombres a pesar de nuestro pecado. Ese es un Dios de misericordia, un Dios fiel que a través de este libro expuso muchas promesas para nuestra salvación. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dio cumplimiento también a esas promesas, y ellas también se siguen cumpliendo hasta nuestros días. Un libro que nos habla de la santidad, un libro que nos habla de la fidelidad de Dios. Adoremos con el canto a ese Dios que nos revela su palabra. Siempre la veo
Después de haber cantado a nuestro Dios, tengamos un tiempo para orar. Dice en el capítulo 43 de este libro de Isaías: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La vida tiene tiempos difíciles, pero la promesa de Dios es que Él está con nosotros, que Él nos ayudará en medio de todo ello. La razón, porque Él nos ha creado, porque Él nos ha también redimido. Somos sus hijos, somos su pueblo, y en su amor Él nos sustenta en medio de la adversidad. Oremos, agradezcamos a Dios por sus bondades, pongamos también en la confianza de su amor por nosotros. Traigamos nuestras peticiones y dejémoslas en sus manos, que Él sabrá responder y darnos lo mejor. Te invito para que ores esas necesidades que tienes ahí en familia, o si estás solo, de igual manera, habla con Dios, platica de la inquietud que hay en tu corazón. Acordémonos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de interceder también por nuestros conocidos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, que también están atravesando situaciones difíciles. Roguemos a Dios por ellos. Esos que tú conoces de manera particular, pide a Dios a través de la oración por sus vidas. Que Dios sea también con cada uno de ellos. Te damos gracias, Dios, porque podemos llegar confiados delante de ti, agradeciendo por tus infinitas misericordias. Hemos visto cada día de nuestra vida cómo tú has actuado. Hemos visto cómo tú, Señor, has bendecido y has protegido nuestro caminar. Ha habido también tiempos difíciles, en salud, en trabajo, en finanzas, diferentes situaciones
que agobian nuestras vidas. Pero en medio de todas ellas hemos visto también tu cuidado. Hemos visto tu amor, tu fidelidad, tu poder obrando a nuestro favor. Por ello hoy te decimos gracias, porque podemos entender, como dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti. Gracias, Señor. Pero también admitimos que tenemos situaciones difíciles todavía que afrontar. Las ponemos en tus manos, confiados en lo que tu palabra dice, que no nos dejarás solos, que nos acompañarás, que nos guiarás, porque nos amas, pues somos tu creación, somos tu pueblo porque nos has redimido. Y en esa confianza venimos a ti, implorando que ese amor tuyo nos sostenga cada día. Pedimos, Señor, por los que están enfermos, rogamos que tu gracia sostenga, que dé restablecimiento, y mientras eso ocurre, que tu presencia brinde ánimo a sus corazones, que seas con los familiares para fortalecerles también en estas experiencias. Pedimos por aquellos que están pasando tiempos difíciles por escasez o por falta de trabajo. Rogamos, Señor, tu conforte sus corazones, pero también imploramos des provisión para sus vidas. Pedimos, oh Dios, que en medio de las diferentes circunstancias que vivimos como familias, como personas, en medio de las tristezas que las pérdidas también de nuestros seres amados en este tiempo generen, rogamos que en ello tú seas quien consuele también los corazones, quien provea de paz para cada uno. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Ayúdanos a vivir confiados de tu cuidado y que tu presencia, tu paz, llene nuestros corazones y nos sostenga en medio de los tiempos difíciles. Gracias por escucharnos. Gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. Y gracias porque estamos seguros que seguirás actuando, porque eres un Dios fiel, cuyo amor permanece para con nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Dice en el capítulo 55 de Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Para nuestras almas necesitadas, para nuestros corazones hambrientos, está la palabra de Dios. Escuchemos lo que Él tiene que enseñarnos el día de hoy. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en este día, en este domingo que el Señor nos permite reunirnos, aunque sea virtualmente, nuevamente. Y quiero agradecer a Dios por todas sus bondades, todas sus bendiciones a través de muchos medios en esta semana. Le doy las gracias a Dios por la vida de ustedes. Y quiero también agradecer la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta palabra. Hemos estado leyendo en toda esta semana el libro de Isaías, un libro que he encontrado fascinante. Es hermoso este libro es impactante porque engloba muchas cosas. Hay muchas cosas que el Señor nos ha hablado en esta semana a través de este libro. Pero antes de empezar quiero invitarles a que oremos para que sea el Señor el que nos guíe, el que nos abra el entendimiento para poder recibir su palabra con provecho y que esto nos transforme en lo que tengamos que ser
transformados. Padre eterno, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre porque eres bueno, porque nos has dado la vida, nos has permitido ver la luz de un nuevo día y nos das la oportunidad, Señor, de leer, de estudiar tu palabra. Gracias por permitirme compartir con mis hermanos en este tiempo esta porción de tu palabra, Señor. Quiero rogarte que tu Espíritu nos llene, que nos abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, toque nuestro corazón de tal manera que podamos escuchar tu voz, podamos ver, Señor, tu gloria, tu voluntad, y en nuestro corazón recibamos esta palabra para ser transformados, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes este estudio y vamos a leer Isaías capítulo 12, que son 6 versículos. Isaías 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Este libro contiene las profecías de Isaías, cuyo nombre significa, es hermoso el significado de Isaías, es Jehová es salvación. Isaías vivió en Jerusalén y profetizó especialmente en Judá y Jerusalén. Asumió el oficio profético el año en que murió el rey Usías y continuó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron los sucesores de Usías precisamente. Su ministerio duró aproximadamente 53 años, entre los años 740 hasta el 687 antes de Cristo. Los profetas contemporáneos de Isaías, entre los más destacados están Oseas y Miqueas. Recordemos que había una escuela de profetas y había muchos profetas. Sin embargo, algunos fueron más destacados porque fueron quienes llevaron el mensaje de Dios al pueblo en general, a los reyes, y llevaban profecías realmente que impactaban al pueblo, a la mayor parte del pueblo o a la nación entera. Según la tradición hebrea, Isaías murió aserrado durante las persecuciones que se dieron en el reinado de Manasés, que fue el sucesor de Ezequías precisamente. La autoría de este libro se atribuye a Isaías, aunque se ha discutido mucho sobre la segunda parte del libro, porque tiene un cambio muy radical o muy especial, muy claro, pero indiscutiblemente tiene una marca, esa marca a partir del capítulo 40, pero puede ser que esa parte se haya compuesto algún tiempo después de que se escribió la primera parte. Son datos interesantes. Se ha dividido precisamente en dos partes. La primera está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 y la segunda del capítulo 40 hasta el 66. Algunos datos curiosos de Isaías es que precisamente tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Estas divisiones que se han encontrado por el estilo o la forma del mensaje que se ha encontrado en el libro, también tiene datos curiosos. La primera parte se encuentra en los primeros 39 capítulos. Dato curioso es que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y
en la segunda parte de Isaías, del 40 al 66, precisamente son 27 libros, perdón, 27 capítulos, y es exactamente el número de libros que tiene el Nuevo Testamento. Y el mensaje que tiene cada uno corresponde a las circunstancias que se vivían en el Antiguo Testamento, y por el otro lado a las otras circunstancias que se vivían en el Nuevo Testamento. Son datos curiosos. El libro de Isaías probablemente sea, después del Pentateuco, el libro más importante del Antiguo Testamento. Y esto se puede ratificar con otros datos, los rollos del Mar Muerto que se han encontrado. El libro que más se repite, el que más copias tiene en esos hallazgos, es precisamente el libro de Isaías. Y es el único libro que se ha encontrado completo, como si fuera el libro más importante de todos los documentos que se encontraron en ese lugar del Mar Muerto. ¿En qué circunstancias se escribió este libro? Veamos algunas cosas. Para poder entender algún escrito, algún libro, siempre es necesario poder entender al escritor, poder entender el entorno, su carácter, incluso la personalidad del que escribe. En este caso, ya tenía muchos años el reinado de Salomón, que había sido dividido en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Para comprender Isaías necesitamos entender el momento histórico, qué es lo que se estaba viviendo, quiénes estaban reinando, qué sucedía, cuál era todo el acontecimiento a nivel internacional, no solamente de Israel, sino en todos sus alrededores. Asiria amenazaba, en ese tiempo Israel había caído en manos de los asirios y fueron llevados en cautiverio en el año 722 a.C. Asiria entonces amenazaba ahora al reino del sur, que es Judá, quien solicitó la ayuda de Egipto. Aun cuando los reyes Usías, Jotam y Ezequías, que son los reyes del tiempo de Isaías, según la Escritura, hicieron lo correcto delante de Jehová, salvo los pecados que los llevaron a su ruina a cada uno. Sin embargo, la Escritura dice que habían hecho lo correcto antes de cometer esos pecados. El pueblo aún mantenía su mal proceder sin honrar a Dios y buscando a sus ídolos, hasta que llegó Manasés. Ya muchos sabemos que Manasés, en mi punto de vista, es el peor rey que ha tenido Israel, o en este caso Judá. Pero unidos los dos reinos, tomados en cuenta los dos reinos, fue el peor rey porque ofendió a Dios, creó otros ídolos de una forma increíble para nosotros. Este es el rey que más ha ofendido a Dios. Pero bueno, en ese tiempo es cuando se escribe este libro, o cuando Isaías vive y profetiza y es llamado precisamente a tomar este oficio de profeta. En medio de esta situación, Isaías escribió de manera histórica, pero también poéticamente. Su libro, aparte de historia, tiene un estilo poético muy hermoso. El estilo de escritura es así, de esta manera. Es una mezcla de historia y poesía. Pinta un vívido cuadro empleando figuras de rocas, montañas, rebaños de carneros, cedros y acacias. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento es posible encontrar un panorama tan auténtico del Calvario como el del capítulo 53 de Isaías. De hecho, se dice que este libro es el Evangelio del Antiguo Testamento, porque declara las noticias de salvación de Dios en medio de un tiempo de tribulación, un tiempo de aflicción y un tiempo de perdición en el que se encontraba el pueblo de Dios. O mejor aún, se le puede considerar el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque Dios le revela a Isaías todo el panorama de la salvación de manera universal, no solo para Israel, sino de todo el mundo. Empezando por el nombre de Isaías, que significa Jehová es salvación.
como un preámbulo de lo que Dios haría, revelándolo a través de su profeta. Seguramente por esto es que después del Pentateuco, como había dicho anteriormente, el libro de Isaías es el más importante de la Escritura hasta los tiempos de Jesús. Y es el libro más citado en los Evangelios. Muy bien, vamos entonces a ver su contenido. Es muy amplio, no vamos a detallar mucho, solamente vamos a mencionar el esquema, pero en sí mismo, ¿cuál es el mensaje principal de este libro? Los primeros 6 capítulos contienen la denuncia de parte de Dios por el pecado y la rebelión, exhibiendo una depravación total sin ninguna pizca de bondad, por lo cual todo acto religioso es inútil, infructuoso y molesto para Dios. Muy claramente lo dice en el capítulo 1, los versículos 4 al 6, dice así la palabra: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querrán ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la palma del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Es una declaración muy tajante, muy clara, muy precisa. Una depravación total. No hay cosa buena alguna. Somos una llaga podrida en el hombre. Y también en el capítulo 11, vamos a ver el capítulo 11, los versículos 13, dice, y se disipará, perdón, no es este. No, perdón, son los versículos 11. 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y los versículos, el 13 dice: no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y luego el 16 dice: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. De tal manera que en estos capítulos se detalla la consecuencia del pecado del hombre y su perdición fuera de la presencia de Dios. Podríamos decir que esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel porque se habían olvidado de Dios. Pero ¿qué de nosotros? Si acaso vamos cada domingo a nuestra reunión comunitaria, al templo, y presentamos nuestro culto, traemos nuestras ofrendas, pero nuestro corazón no está transformado, no ha sido regenerado, no ha sido renovado para glorificar a Dios obedeciéndole en todo. Y solamente vamos como cumpliendo con una religión, porque así nos lo marca la religión. Y se nos hace una muy buena costumbre. Pero ¿saben qué? Aquí lo dice, Dios está hastiado de esas cosas, hastiado de todos los sacrificios que hacemos para hacer o llevar un culto a Dios. No estamos alabándolo realmente de nuestro corazón. Los siguientes capítulos, desde el 13 hasta, desde el capítulo 7,
es un momento de crisis y angustia. Entonces el Señor da una promesa de esperanza. El capítulo 7 es muy interesante, es muy importante, porque en medio de esta situación, en donde Dios declara la perdición del ser humano, la perdición del pueblo, la perdición de la humanidad, la perdición de todo lo que existe, da un mensaje de esperanza. En el capítulo 7, versículo 9, la segunda parte dice: si ustedes no creyeren, de cierto no permanecerán. La cuestión es que después de eso dice: habló también Jehová a Acaz: pide para ti una señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y entonces el Señor le contesta: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir precisamente Dios con nosotros, o Dios en nosotros, o Dios por nosotros. Es la solución que Dios da ante la situación que el hombre tiene. Una situación de depravación, de perdición, fuera de Dios. En el capítulo 9, versículo 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que te vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y los versículos 6 al 7 es más claro, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado en su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es una promesa que Dios, de lo que Dios va a hacer ante la situación que el hombre está viviendo. El hombre está perdido, no tiene solución, no hay forma que él lo pueda arreglar, lo pueda corregir, pero es Dios el que da la solución. Y este mensaje ya lo hemos escuchado anteriormente, por eso les decía, es el Evangelio del Antiguo Testamento. Los siguientes capítulos, desde el 13 hasta el 23, relatan las profecías sobre las naciones paganas, la caída de Babilonia, la derrota de Asiria, el sufrimiento de una peor opresión sobre Palestina, el castigo de Moab, la dominación sobre Israel, el cautiverio de Egipto, la invasión de Judá, la conquista de Jerusalén y otros más, es decir, la ruina de las naciones por sus pecados y su destino. Entonces, históricamente, Isaías está revelando lo que sucede ante una situación de rebeldía del hombre mismo. Cómo Dios da la solución. Sin embargo, el pecado del hombre no puede restaurar su propia situación. El hombre no tiene la capacidad de restaurar su situación de pecado y de perdición. Y por esa razón hay condenación en todas las naciones. A raíz de esta situación, el mundo entero será juzgado. Esto nos lo relata el capítulo 24. Por eso les decía, vamos a ir tal vez un poquito, no precisamente rápido, sino mencionando varios pasajes de todo el libro. El capítulo 24, el versículo 1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Es parte del juicio que Dios hace en su creación, en la tierra misma. Por esta causa, dice el versículo 6, dice: por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron
los hombres. Así que la condenación que hay de Dios hacia el mundo no es porque Dios haya querido condenarlo, sino el pecado mismo del hombre es que contrae o conlleva la condenación y la perdición. En el capítulo 27 se nos muestra a un Dios misericordioso y amoroso, y que se guardará un remanente y lo volverá a él. El capítulo 27, de los versículos 12 al 13, dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes, los hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta o con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Está hablando, es cierto, específicamente del pueblo de Israel que fueron esparcidos por el mundo, que fueron llevados en cautiverio, pero precisamente el hombre, después de ser creado, fue esparcido por el mundo y se ha olvidado de Dios, ha transgredido las leyes de Dios, ha torcido la relación que el hombre tenía con Dios y la ha perdido. Y Jehová, dice la palabra, Dios mismo va a reunir a todos los hombres que Él ha escogido. Bueno, hombres me refiero no a los varones, sino a la humanidad misma. Y en el capítulo 35, 10, les voy a invitar a que lo busquen. 35:10 dice con mucha más claridad. Isaías 35:10 dice: los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es una promesa hermosa. Es una promesa hermosa. No solamente cuando ellos regresaron tuvieron alegría, sino la humanidad misma, cuando llegue a regresar, alcance a regresar, el que llegue el tiempo para regresar a Dios, entonces vendrá ese gozo, esa alegría, y no habrá más tristeza, ni gemido, dice aquí, ni dolor. Por eso decía, tenemos que recordar que todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel es una figura, un ejemplo de lo que Dios hace en toda la creación. La formación del pueblo de Israel es un claro ejemplo de la formación que Dios hace de su pueblo entre todas las naciones. Cómo ha llamado a Israel, cómo lo llevó, cómo lo purificó, cómo lo probó, cómo lo ha levantado una y otra vez. Y es precisamente lo que Dios hace con nosotros desde que nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Sin embargo, esto todavía no se cumple en ese tiempo, en el tiempo en que se escribió, puesto que está hablando de un futuro y aún sigue condenando a la rebeldía de la humanidad, incluido el pueblo que formó para sí mismo, que es el pueblo de Israel. Termina el capítulo 39 con el cautiverio de Judá, decretado por Dios. Y si analizamos la situación, el pecado y la rebeldía siempre tendrán como consecuencia un cautiverio, llámese del pecado mismo, del sistema, del maligno o de cualquier otra cosa, pero lejos de Dios. Pablo decía en una de sus cartas que éramos antes esclavos del pecado. Así como Israel fue esclavo o cautivo de otras naciones, nosotros éramos cautivos del pecado. Y no podíamos hacer otra cosa más que pecar, hasta que vino la promesa de Dios a rescatarnos. Llama la atención que hasta aquí hemos leído o analizado los 39 primeros capítulos, y como les decía anteriormente, habla de la depravación, del pecado del hombre, de sus consecuencias y de una promesa de restauración. Pero aún no ha llegado esa promesa. La promesa aún no llega. Y empieza
el capítulo 40 de una forma, con una expresión maravillosa. Dice el capítulo 40, el versículo 1. En el versículo 1 podemos leer de una forma muy esperanzadora. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y luego en el... dice, porque hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y empieza de esta manera el capítulo 40, con la promesa de Dios. Vos que claman en el desierto. Y podremos hablar mucho sobre lo que significa clamar en el desierto, pero recordemos que eso se dijo de Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor. Y el capítulo 40 empieza con esto, y empieza a hablar precisamente del Mesías, como si ya se estuviera cumpliendo el tiempo, o que estuviera viendo el cumplimiento de toda la profecía. El tiempo de la restauración se cumple con un llamado a enderezar el camino, nuestra senda. Llama a su pueblo de los confines de la tierra para esforzarlo, para ayudarlo y sustentarlo. Dice el capítulo 41, del 8 al 10, dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me llama la atención que lo menciona con dos nombres. Habla sobre Israel. Dice, pero tú, Israel, mi siervo eres. Y probablemente se refiere a la nación. Y después lo llama por el nombre de Jacob. Pero es muy interesante, porque Jacob era precisamente antes de que Dios lo hubiera santificado, antes de haber luchado con Dios, antes de que el Señor se lo hubiera manifestado en gloria, y después de ello lo llama Israel. Es decir, si nosotros nos identificamos de esta manera, o con esta porción, es que Dios nos ha llamado aún antes de habernos santificado, cuando éramos pecadores, y nos llamó precisamente para hacernos otras personas, para transformarnos en su pueblo, en su Israel. Pero, ¿cómo será esta transformación? ¿Cómo después de estar airado con nosotros ahora es amoroso el Señor? ¿Quién y cómo calmó su ira? El capítulo 53 nos detalla la forma en que fue pagada nuestra deuda. El capítulo 53 precisamente habla sobre el detalle de cómo el Hijo de Dios va a sufrir por nosotros. Es una deuda que se tiene que pagar. Es una deuda de muerte que tiene que ser pagada. No solamente es el hecho de pequé, Señor, perdóname, el Señor nos perdona, sino el Señor dice, algo se tiene que pagar. Por eso eran los sacrificios, un derramamiento de sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice los versículos 4 al 7, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la forma
en que nosotros seremos restaurados o somos restaurados a través del castigo que Él recibió. No nosotros, no en nosotros el castigo, sino en Él. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Es un acto de gracia de Dios. Es un regalo producto del gran amor y la misericordia de Dios. Descargar su ira en su Hijo, que es, hagan de cuenta que es la palabra que Dios empeñó. La palabra de Dios, las palabras salidas de la boca de Dios, que encarnó y tomó forma de hombre y se llamó Jesús. Ahí Dios descargó su ira, en su palabra misma. El capítulo 55 es un llamado a rendirnos y acercarnos a Dios buscando ser restaurados y transformados. Los versículos 3 y 4 son muy claros. Dicen, inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién está hablando? De Jesús mismo, del Hijo de Dios. Y el 6 al 9 dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es un llamado para que regresemos al Señor. Podríamos decir, bueno, yo ya soy cristiano, voy al templo, voy a los cultos, doy mi ofrenda, ayudo en alguna y otra cosa, pero probablemente lo estamos haciendo de manera religiosa y no nos estamos entregando al Señor como lo hacía el pueblo de Israel, como está demandado por Dios, como está declarado en los primeros capítulos. Dios restaurará su creación de acuerdo a su plan eterno por gracia, y por esa gracia hace partícipe a su pueblo de la bendición que ya tiene preparada. En los capítulos 65, en el capítulo 65, del 17 al 18, 65, versículos del 17 al 18, dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor, ni habrá más allí. Bueno, eso es otra porción. Pero Dios va a restaurar su creación y nosotros seremos partícipes de ello. Los versículos 23 del 65, 23 al 25 dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni hablarán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Cuándo ha sucedido esto? Para nosotros aún no sucede. Por eso decía yo anteriormente, es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque en Isaías se declara toda la obra de salvación del Señor, desde la depravación total del hombre hasta la restauración de la creación misma, pasando por el punto crucial, el punto que causa esta transformación y esta restauración, que es la muerte, el sacrificio del Hijo de Dios. A través de Él es que nosotros podemos ver cumplida esta promesa. Y finalmente el capítulo 66, que hasta ahora no lo hemos leído, pero lo vamos a terminar probablemente mañana,
o el martes a más tardar, el capítulo 66, 18, el versículo 18 dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Es fabuloso, es de verdad maravilloso conocer esto. Dice el versículo 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ese Jehová de los ejércitos que nosotros hemos conocido. Y solamente así, solo así, podremos entonces leer, me voy a regresar un poco, el capítulo 12. En aquel día, dice el capítulo 12, como leímos al principio, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y yo te pregunto, ¿tú has de cantar este canto? ¿Has de recitar este capítulo, el 12? Revisa tu vida, analicemos nuestro proceder, veamos en nuestro interior si hasta ahora nosotros hemos sido solamente religiosos, hemos llevado ofrendas vanas, hemos hecho cultos inútiles, estorbosos, molestos para el Señor. Nuestro culto personal, el comunitario, tiene que ver con mi culto personal. Si de mi interior solo ha salido palabrería, hipocresía, o hay sinceridad en mi corazón. Para eso tenemos que arrepentirnos y depender y cobijarnos bajo el sacrificio de Jesucristo, bajo el derramamiento de su sangre, que fue para limpiar nuestros pecados, su sacrificio para perdonar nuestra maldad y hacernos partícipes de la bendición de Dios. Yo te invito a que busques al Señor ahora que puede ser buscado, como dice la palabra, y entonces hallarás al Señor con toda su grandeza, en toda su gloria. Oremos. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, porque tus obras son maravillosas. Porque a pesar de que somos indignos de ti, a pesar de que somos pecadores, de que no tenemos nada bueno delante de ti, Señor, tú has tenido misericordia y has mostrado tu gracia, tu gran amor, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por tu obra maravillosa que restaura toda la creación y nos permites disfrutar de eso. Lo decimos, Señor, como un hecho consumado, porque para nosotros la fe que tenemos en ti es creer que esas cosas han sido consumadas. Solo falta que las veamos en su momento adecuado en el que tú digas. Bendito seas por tu obra maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por lo que ella habla a nuestras vidas. Agradecemos porque nos ha dado ese tiempo en el cual podemos adorarle y podemos ser fortalecidos también. Te invitamos a que allí en tu hogar, esta nueva semana que estamos comenzando, te mantengas en comunión con Dios. Permanece buscándole a través de su palabra, a través de la oración. No nos podemos ver ni reunir físicamente por ahora, pero ahí en casa, mantén
la comunión con Dios. Él, mejor que nadie, puede sostenerte en todos los días de tu vida. Acordémonos de poder, aún por otros medios que nos permitan acercarnos, poder saludar a otros, poder saber cómo están, poder mantener ese vínculo de amistad, de relación, esa muestra de amor, de afecto unos con otros. Vamos a concluir el capítulo 26 de Isaías. Inicia con una promesa, con la promesa de Dios de concedernos su paz. Deseamos que esa paz de Dios permanezca en tu vida, te sostenga en esta semana y que esa paz te guíe también en todo tu peregrinar de estos días. Que la paz de Dios sea contigo.